Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de Cirujana y Humana, donde te contamos cosas curiosas de medicina que no imaginabas. ¡Empezamos! En el preciso momento en el que se cerraron tras ella las puertas del Hospital Cuaternario de la isla neoyorquina de North Brother, aquel día de finales de 1907, el ingeniero sanitario George Soper pudo por fin respirar aliviado. Acababa de ponerse término de la mejor manera posible a una peligrosa amenaza y él, además, podía dar por cerrado uno de los casos más curiosos de su carrera. Todo había comenzado el año anterior, cuando George Thompson, el arrendador de una lujosa casa de veraneo de Oyster Bay, cerca de Long Beach, solicitó sus servicios. Semanas atrás, había alquilado su casa a la familia del señor Charles Henry Warren, por entonces presidente del Banco Lincoln. Al principio, todo había ido bien, pero a los pocos días de su llegada, la hija de los Warren había caído enferma. Enseguida se sumarían su madre, la señora Warren, dos criadas y el jardinero. Los médicos habían sido tajantes. Todos ellos padecían de fiebre tifoidea. Esta enfermedad es el resultado de una infección bacteriana transmitida por vía fecal-oral a través de agua, alimentos, cuyo agente causal, que es Salmonella typhi, había sido aislado en la década de 1880. Y aunque habitualmente no es grave y se supera tras 2 o 3 semanas en cama, sí que puede provocar desagradables dolores de cabeza, fiebre, diarreas y pudiendo en ocasiones llegar incluso a la muerte. Para George Thompson, sin embargo, la noticia podía suponer su ruina, pues la afección se daba habitualmente en lugares pobres e insalubres, no en casas lujosas y bien situadas como la suya o entre las familias pudientes como los Warren. Por eso se apresuró a buscar una respuesta, mandando analizar el agua potable, los lácteos, el único retrete interior de la casa, su fosa e incluso las almejas que vendía una anciana en la playa cercana, sin hallar rastro alguno de Salmonella typhi. Desesperado, y viendo que ni los Warren ni ninguna otra familia querría alquilar su casa el próximo verano, había acudido a Soper por recomendación de unos amigos. Soper no era médico ni enfermero, sino ingeniero civil. Sin embargo, se le considera el padre de la epidemiología moderna, ya que fue el que logró desentrañar todo el lío de los contagios de la fiebre tifoidea, identificando a Mary la tifoidea, de la que hoy vamos a contarte la historia. Mary Mallon, o Mary la tifoidea, nació el 23 de septiembre de 1869 en Irlanda del Norte, Reino Unido. En 1884 emigró a los Estados Unidos después de la época de hambruna que asoló el norte de Europa debido a la plaga de patatas que venía de América. En Estados Unidos pudo iniciar una nueva vida junto a unos tíos que ya vivían allí, como lo hicieron más de 1 millón de irlandeses que en esos años vivían la gran hambruna irlandesa, unido a las penosas relaciones que mantenían con la corona británica, que desencadenó epidemias de fiebre tifoidea, de cólera, de disentería entre la población irlandesa de aquellos años. Los primeros trabajos de Mary como sirvienta apenas le daban para sobrevivir y pronto se dio cuenta, que era una mujer lista, de que trabajo de cocinera estaba mucho mejor pagado, eso y que tenía buena mano para la cocina. Dentro de sus especialidades tenía un postre riquísimo por el que era muy valorada, que era el helado de melocotones. En 1900 comenzó a trabajar, eso sí, como portadora asintomática de la fiebre tifoidea y de esta forma a diseminar la salmonelosis en todos los lugares en los que trabajaba. Primero lo hizo en una casa de Nueva York, Mamaroneck, en la que a los pocos días de llegar todos sus residentes fueron infectados por Salmonella typhi, presentando el cuadro característico con fiebre alta y prolongada, malestar general, dolor de cabeza, bradicardia, tos seca,
dolor abdominal con estreñimiento o diarrea y la erupción cutánea. Debes de saber que la fiebre tifoidea se propaga en ambientes insalubres por contaminación fecal de los alimentos, agua o bebidas, fundamentalmente a través de insectos, que son moscas, o directamente entre personas, estimando que el 5% de los manipuladores de alimentos inaparentes son la gran fuente de contagio, al acarrear la enfermedad sin manifestar ninguna sintomatología, sobre todo si son reacios a lavarse con frecuencia las manos y a tener una adecuada higiene. Los portadores crónicos son frecuentes entre las personas con problemas en sus vías biliares, ya que es en ellas donde se aloja preferentemente la Salmonella typhi. Como nota, no hay que confundir la fiebre tifoidea con el tifus. El tifus es también originado por una bacteria, pero en este caso del género de Rickettsia, generalmente difundido por los artrópodos, como los piojos, las pulgas, las garrapatas, los ácaros y todos estos. Y volvamos a la historia. Al principio, el ingeniero Soper tampoco logró dar con nada sospechoso. Antes de su llegada, ya había examinado cuántos alimentos y lugares él hubiera investigado y nada parecía indicar que el foco estuviera en ninguno de ellos. De ahí que se preguntara si tal vez el patógeno se hallara en una persona. Él ya había leído en un trabajo alemán que se habían detectado algún caso de portador asintomático de fiebre tifoidea en Europa. Y eso le dio idea de que a lo mejor alguna persona era el portador asintomático. Calculó cuándo había desarrollado la enfermedad la hija del banquero. Sumó el periodo de incubación de la enfermedad, unas 2 semanas, y empezó a estudiar a cuántas personas hubiesen pasado por la casa en aquel lapso de tiempo. Para su sorpresa, descubrió que los señores Warren habían decidido cambiar de cocinera 2 semanas antes de que su hija manifestase la enfermedad. A esas alturas, sin embargo, la nueva cocinera ya se había marchado sin dejar señas de dónde localizarla. Al producirse los primeros casos, Mary, que ya sospechaba que podía estar relacionada porque ya había ocurrido en todos sus trabajos anteriores, decidió abandonar la casa asustada. Podía tratarse de una pista significativa, pero tampoco había podido averiguar mucho más de ella. En el poco tiempo que había parado en la casa, quienes la habían tratado solo eran capaces de describirla como una mujer rubia, alta, robusta y de origen irlandés. Y efectivamente era buena cocinera, aunque no particularmente limpia, ya que no veía necesario lavarse las manos en la cocina. Y tampoco muy simpática. Al menos era algo para poder identificarla. Así que decidió ir a la agencia de colocación que la había recomendado. Allí le facilitaron a Soper una lista de los últimos lugares donde había trabajado, como la casa de Henry Hilsen en Sands Point, Long Island, la casa de verano de Coleman Drayton en Dark Harbour, Maine, y el balneario de moda Tuxedo Park. Y efectivamente, en todos ellos, al poco tiempo de llegar la cocinera, se habían producido casos de fiebres tifoideas. Aquella había ser una pista buena, así que siguió tirando metódicamente del hilo de su vida laboral. Al final, la lista compuesta no podía resultar más inculpatoria. En 1900, en el pueblo neoyorquino de Mamaroneck, había trabajado brevemente para una familia hasta que todos se enfermaron. De allí se había trasladado a una mansión de Manhattan, donde de nuevo se reproduciría la enfermedad, que en esta ocasión le habría de costar la vida a la lavandera del servicio. Tras ello, se fue a trabajar a la casa de un abogado donde 7 de sus 8 moradores también enfermaron. Después, en 1904, había ido a la mansión de Long Island, a la casa de vacaciones de Maine y al balneario de Tuxedo Park. Ya lo tenía casi resuelto. De hecho, un par de años antes había leído la crónica de un caso similar descrito por el prestigioso bacteriólogo Robert Koch, el descubridor de la bacteria causante de la tuberculosis o bacteria de Koch. En Estrasburgo, un panadero que años atrás había superado unas fiebres tifoideas había contagiado a muchos clientes pese a encontrarse aparentemente sano. Lo mismo debía estar pasando en el caso que estudiaba, si bien hasta la fecha no se habían registrado casos similares de portadores sanos en Estados Unidos. El único escollo que aún estaba pendiente de solventar era localizar a aquella peligrosa mujer. En marzo de 1907, una noticia lo puso, por fin, de nuevo sobre la pista. La hija y la doncella de una familia de Park Avenue habían enfermado de fiebre tifoidea. Para cuando Soper se presentó en la casa, la hija ya había fallecido.
Sus padres, destrozados, le confirmaron que habían contratado una cocinera que coincidía con la descripción de aquella alta y robusta mujer irlandesa que él buscaba. Y no solo eso, ella aún estaba a su servicio, trabajando en la cocina. Soper no pudo contener su impaciencia y rápidamente se dirigió en su búsqueda con el objetivo de exponerle su teoría. Lejos de mostrarse interesada por sus deducciones, la cocinera, efectivamente era una irlandesa alta y robusta llamada Mary Mallon, lo mandó a la calle profundamente ofendida. Aunque reconoció que se habían producido aquellos casos, ella juró no haber tenido absolutamente nada que ver con todos ellos. Soper finalmente dejó que fuese el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York el que tomase cartas en el asunto. La encargada de llevar el caso, la inspectora médica Sarah Josephine Baker, aun sabiendo que Mary no había cometido ningún delito, decidió detenerla para poder tomarle contra su voluntad muestras de heces y orinas y analizar. Como nota curiosa, Sarah Josephine Baker fue la primera ciudadana de Estados Unidos en recibir un doctorado en salud pública. Como directora del sector de higiene infantil de Nueva York, ayudó a disminuir la tasa de mortalidad infantil de la ciudad al mínimo, más que en cualquier otra población del país. Baker respaldó la creación de la Asociación Estadounidense de la Higiene Infantil y organizó lo que después se conocería como la Federación del Bienestar Infantil de Nueva York. La detención de Mary Mallon fue contra su voluntad y por lo visto hubo bastante forcejeo en el que la misma Sarah Josephine Baker tuvo que reducir subiéndose encima de Mary Mallon para poder llevársela y tomar las muestras y esclarecer si de verdad era ella la causante. Los análisis demostraron que Mary, pese a su aparente salud, era portadora del germen causante de la fiebre tifoidea. Soper descubrió que Mallon solía servir helado con melocotones frescos los domingos. Comparándolo con sus platos calientes y cocinados, dedujo que no había mejor modo de que una cocinera se limpiara los microbios de las manos, que no se lavaba, por cierto, e infectara a cualquier persona que comiera este postre delicioso. Delicioso pero mortal. Finalmente, Baker y 5 agentes de policía acompañaron a Mallon a un hospital donde, tras un intento de huida casi exitoso, dio positivo como portadora de Salmonella typhi, la bacteria que causa la fiebre tifoidea. Las pruebas posteriores lo confirmarían. La pusieron en cuarentena en una casita en los terrenos del hospital Riverside. El centro se encontraba aislado en la isla de North Brother, en la costa del Bronx. De cualquier manera, aquel diagnóstico llevó a las autoridades a recluirla precisamente en el hospital de cuarentena de la isla neoyorquina de North Brother, en 1907. Mallon no mostró síntomas de fiebre tifoidea y no creía que ella pudiera contagiarla. Es probable que Mallon nunca llegara a entender qué significaba ser una portadora, sobre todo porque nunca llegó a mostrar síntomas. Los médicos dijeron a Mallon que la única cura posible en aquel entonces era la extirpación de la vesícula biliar, pero ella rechazó la operación. En 1909, el New York American la apodó María la Tifoidea, Typhoid Mary, y el mote perduró de por vida. En 1909 demandó al Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York y el caso llegó al Tribunal Supremo. En el Tribunal de la Opinión Pública, Mallon había suscitado un debate sobre la autonomía individual y la responsabilidad estatal en una crisis de salud pública. En los juzgados, su abogado argumentó que la habían encarcelado sin garantías procesales. El tribunal se negó a liberarla con el argumento de que se debe proteger a la comunidad contra la reaparición de la propagación de la enfermedad, pero el nuevo comisario de Sanidad de la ciudad liberó a Mallon a principios del año siguiente. Lo permitió con la condición de que dejara de trabajar como cocinera. Entonces, incluso le buscaron un trabajo como lavandera, pero Mallon pensaba que ganaba mucho menos dinero como lavandera que como cocinera. Así que, tras un año en el que cada 3 meses era vigilada, hasta que un día desapareció, se cambió de nombre y volvió a su antiguo trabajo de cocinera, porque ella misma pensaba que su condición no era un peligro. Cocinó para un hotel, para un restaurante de Broadway, para un balneario y para una pensión. En todos ellos se desataron casos de fiebre tifoidea.
Pero cuando un brote de fiebre tifoidea infectó a 25 personas en el Hospital de la Maternidad Sloan en 1915, volvieron a llamar a George Soper que lo investigara. Este ingeniero civil, que además es el padre de la epidemiología, y descubrió, para su sorpresa, que la cocinera, la señora Mary Brown, era en realidad Mary Mallon, o Mary la tifoidea. Esta vez la condena fue ejemplar, reclusión perpetua en el mismo hospital de cuarentena de la isla de North Brother, donde falleció 18 años después. Mallon regresó a la isla de North Brother, esta vez de forma permanente. Pasó sus días leyendo y trabajando en el laboratorio preparando pruebas médicas. Sufrió un accidente cerebrovascular y tras ello, tras varios años, una neumonía, que finalmente acabó con su vida. Nunca admitió ser portadora de la fiebre tifoidea y nunca llegó a pensar que ella era la responsable de todas las muertes que había ocasionado su cocina y sus manos. 9 personas asistieron al funeral de Mary Mallon en la iglesia de San Lucas, en el Bronx. Esta historia de Mary la tifoidea, esta historia real, pone de manifiesto lo difícil que es enseñar a las personas infectadas a evitar infectar a otros, como dijo Soper. Para cuando Mary Mallon murió, las autoridades de Nueva York habían identificado más de 400 portadores sanos de fiebre tifoidea y no obligaron a ninguno a recluirse. María la tifoidea fue la primera portadora asintomática, súper contagiadora, que se identificó en Estados Unidos. Desde entonces, el problema de los portadores en relación con enfermedades infecciosas ha cobrado una importancia inmensa. ¿Y qué sabemos hoy de la fiebre tifoidea? Según estimaciones realizadas en 2019 por la Organización Mundial de la Salud, cada año enferman de fiebre tifoidea 9 millones de personas, de las que fallecen más de 100.000. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal causada por la bacteria Salmonella typhi y Salmonella paratyphi con las cepas A, B y C. Suele transmitirse a través del agua y los alimentos contaminados. Y por supuesto, por la manipulación de los mismos con unas manos deficientes de higiene, como es el caso de nuestra protagonista de hoy, Mary la tifoidea. Una vez ingerida, Salmonella typhi se multiplica y pasa al torrente circulatorio. Las crecientes resistencias a los antibióticos en la actualidad están facilitando la propagación de esta enfermedad en grupos de humanos sin acceso a agua potable o a sistemas adecuados de saneamiento. Salmonella typhi solo vive en el ser humano. Somos el único reservorio. Las personas con fiebre tifoidea llevan a la bacteria en la sangre y en los intestinos. Los síntomas de la enfermedad son fiebre alta prolongada, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea, y algunos pacientes presentan unas erupciones cutáneas que desaparecen poco después. En los casos graves, la enfermedad se puede complicar seriamente, causando perforaciones intestinales y causar de esta forma la muerte, que es una forma muy frecuente de complicación en niños. La fiebre tifoidea puede confirmarse mediante análisis de sangre en las primeras semanas, sobre todo cuando está la fiebre muy alta, y también mediante análisis de heces. Actualmente sigue constituyendo un problema de salud pública en muchas zonas en desarrollo de las regiones de África, Asia Oriental, del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. El riesgo más alto de mortalidad está en los niños, pero no solo en ellos. La fiebre tifoidea es frecuente en los lugares donde el saneamiento es deficiente y no se dispone de agua potable, y esto hace, junto con la higiene de manos de los manipuladores y la vacunación antitifoidea, los principales puntos para evitar la enfermedad. La vacuna antitifoidea conjugada se administra en una sola dosis, bien en pacientes que son vulnerables o aquellos que van a viajar a zonas endémicas. Esta vacuna no se ha autorizado para niños menores de 2 años y no proporciona una inmunidad duradera, por lo que deben administrarse dosis de refuerzo. Existe una vacuna inyectable que contiene el antígeno purificado para los niños de 2 años o para los niños y adultos de más edad, y una vacuna en cápsulas orales con bacterias vivas atenuadas a partir de los 6 años de edad. Por eso es importante tomar comida bien cocinada y caliente cuando se sirve, no tomar leche sin hervir ni productos que la contengan, evitar el hielo, salvo que sea de agua salubre, hervir el agua cuando se dude de la salubridad, lavarse las manos bien y frecuentemente con agua y jabón,
sobre todo después del contacto con mascotas o animales de granja y tras ir al baño. Y lavar bien las frutas y hortalizas, a ser posibles pelarlas todas si se van a comer crudas. En la actualidad, la incidencia de la fiebre tifoidea en España es muy baja. Además, la mayoría de los casos se diagnostican, suelen ser importados. Según el Instituto Carlos III, en el año 2013 se declararon únicamente 64 casos de fiebre tifoidea o paratifoidea, lo que representa una incidencia de 0,15 casos por 100.000 habitantes. Si bien es cierto que la fiebre tifoidea es más prevalente que la fiebre paratifoidea, producida por Salmonella paratifi, aunque esta tiene un curso más benigno. Sin embargo, se estima que se producen 22 millones de casos de fiebre tifoidea al año en el mundo, que dan como resultado unas 200.000 muertes. De ahí la importancia de adoptar medidas preventivas cuando se viaja a zonas con mayor incidencia. Las bebidas y los alimentos que con más frecuencia pueden estar contaminados por la bacteria son la leche, el queso, los helados y otros derivados lácteos, los mariscos que crecen en lugares cercanos a puntos de eliminación de aguas fecales, las verduras regadas con aguas fecales, los huevos, algunas carnes y el agua. El contacto directo entre el enfermo y las personas de su entorno es posible, pero no frecuente, y las moscas también son frecuentes transmisoras. El tratamiento de la fiebre tifoidea se debe seguir siempre bajo supervisión médica. Aparte de las medidas generales de adecuada nutrición e hidratación, existe un tratamiento específico con antibióticos. Normalmente se utilizan fármacos como las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera generación o la citromicina. Para eliminar el estado de portador se utiliza principalmente el ciprofloxacino. La convalecencia puede durar varios meses, pero los antibióticos disminuyen la gravedad y las complicaciones de la fiebre tifoidea, así como la duración de los síntomas. En ausencia de tratamiento antibiótico, la fiebre tifoidea puede persistir durante semanas o meses y un porcentaje importante de los afectados puede morir como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, siendo las más graves las perforaciones intestinales. Llegados a este punto, queremos recordar la importancia del lavado de manos, que es una medida muy simple y muy efectiva para prevenir la propagación de enfermedades. Este lavado de manos puede evitar decenas de enfermedades, entre las que se encuentran enfermedades respiratorias como la gripe, la neumonía, la bronquitis, tosferina, el resfriado y otras de transmisión fecal-oral como el cólera, la diarrea, la fiebre aftosa, la hepatitis A y E, la disentería, la giardiasis y la fiebre tifoidea, entre otras muchas. Por eso queremos recordarte y llamar la atención para deciros que el lavado de manos es una medida muy sencilla y muy barata que puede tener un gran impacto en la salud de todos. El Día Mundial del Lavado de Manos se celebra el 15 de octubre de cada año, que es una gran oportunidad para concienciar a la población sobre la importancia del lavado de manos y promover unas prácticas adecuadas de higiene. Y con esto llegamos al final de este episodio de Cirujana y Humana, donde te hemos contado una historia curiosa de medicina que no imaginabas. Lávate las manos y hasta la próxima. ¡Hasta luego!